El tercer periodo de la filosofía en el Perú se denomina romanticismo. Acá hay que aclarar un punto. Mira, el término romanticismo, tómalo como sinónimo de añoranza, como una suerte de nostalgia. Si quieres aún más, como una suerte de idealización. Quizás nosotros, desde que somos niños por ahí, ¿no?, en el cole, hemos leído las obras de Ricardo Palma y no tanto de Manuel González Prada, pese a que ambos señores son contemporáneos prácticamente. Porque de un otro modo lo que hace Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas es idealizar y contar una serie de anécdotas sobre nuestro pasado republicano y colonial. Como que resaltar a él el ámbito de lo gracioso, lo divertido o lo anecdotario, ¿no? Algo que González Prada, por cierto, rechazaba duramente, ¿no? Para González Prada la época colonial es una época donde la gente sufría bastante y que no tiene ningún sentido estar pues contando anécdotas, ¿no?, o cosas graciosas. La cuestión es que por ahí va el romanticismo, ¿no? El romanticismo representa los intereses de los sectores procoloniales que de un otro modo buscan idealizar a nuestra época colonial, presentarla como una época de caballerosidad, de dignidad, de elegancia, de buen vestir, de las palabras refinadas, de lo bonito, en contraste quizás con una época actual que es más práctica, más fría, más mecánica, ¿no? Por eso viene el palabra romanticismo, una suerte de idealización del pasado colonial, que como te das cuenta, de un otro modo esa idealización beneficia a los sectores dominantes, a los sectores que van a querer decir de que todo lo que es europeo, español, colonial, es más refinado en contraposición a lo que es peruano, andino, ¿no?, precolombino, que es más salvaje, más bárbaro. Entonces, el romanticismo aparece como una suerte de reacción frente a la aparición de la República, a la aparición de la independencia, por sectores procoloniales, sectores que van a tener un matiz conservador. ¿Qué cosa es conservador, profesor? Como su nombre lo dice, los conservadores son aquellas personas que buscan conservar, que buscan mantener ciertos privilegios, ciertos estatus, ciertas condiciones. Entonces, cuando San Martín proclamó la independencia, trajo la Orden del Sol, como una suerte de que, si bien es cierto, ya nadie es marqués, ya nadie es virrey, ¿no?, pero al menos yo soy de la Orden del Sol, ¿no? Mi padre fue el marqués de tal lugar y fue obviamente un español, pero yo ya no soy marqués, pero tengo la Orden del Sol. Una suerte de formar una nueva aristocracia que tiene un matiz, un tinte español, virreinal, si quieres decir. Ahora, los conservadores van a tener como núcleo de su desarrollo a un colegio llamado el San Carlos, que antes, en la época virreinal, se llamó el Real Convictorio de San Carlos. Pero cuando se dio la independencia cambió de nombre, dejó lo real y fue llamado Colegio San Carlos. ¿Dónde quedó? En el centro de Lima, en el Parque Universitario, en lo que ahora es la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si por ahí tiene la oportunidad de ir a visitar, es bien chévere, o si no, por internet, mira, pon en Google, ¿no?, Casona de San Marcos. Ya, esa casona era el Real Convictorio de San Carlos. Y luego el Colegio San Carlos. Ese es el centro del conservadurismo en el Perú. ¿Y quién dirigía el San Carlos? Muchos señores, pero el que vamos a hablar ahorita es el señor Bartolomé Herrera, súper conservador, súper prohispanista. Él creía de que hay gente que es más, gente que es menos, y que de una u otra manera Dios determina la historia. La cosa es que el contexto de este movimiento, de esta época llamada romanticismo, es lo que se denomina las primeras décadas de la República. La aparición del primer militarismo y luego la llegada del gobierno de Castilla y la prosperidad falaz. ¿Tú sabes lo que es el primer militarismo o no? ¿Conoces eso, no? O sea, cuando los generales que dieron la independencia
Se enfrentan entre sí, se meten bala, comienzan a denunciarse, hay pues pequeñas fracciones, ¿no?, que luchan por el poder. Salaberry, Orbegoso, Gamarra, Santa Cruz, todo eso se llama el primer militarismo. Y como lo sabrás, el primer militarismo tiene como consecuencia la destrucción de las arcas nacionales, un caos. Y eso va a motivar a que muchos sectores digan, ahí está, pues, ahí está tu independencia, ahí está tu república. Antes éramos colonia, está bien, pero no había tanta guerra como ahorita. Mira cómo están ahorita, un desastre. Y en ese talante estaba Herrera. De tal manera que Bartolomé Herrera le correspondió dar el discurso del Te Deum el 28 de julio de 1846. ¿Sabes qué es Te Deum? ¿No sabes qué es Te Deum? No sabes qué es Te Deum. Se le llama Te Deum, hijo, a la misa de acción de gracias por la independencia. Bueno, es un cántico en realidad. Te habrás percatado de que todos los 28 de julio, a excepción de ahora, ¿no?, por el problema que hay de la pandemia, pero todos los años, la habrás visto, no es por la tele, ¿no?, siempre el presidente se va a la Catedral de Lima a recibir una misa por la independencia, y quien hace la misa es el arzobispo de Lima, ¿no? Ya en ese tiempo ocurría también igualito, es una tradición de todos los años. La cosa es que el 28 de julio de 1846 le correspondió a Bartolomé Herrera dar el discurso de agradecimiento por la independencia del Perú en el Te Deum. Pero Herrera, en vez de agradecer a Dios por la independencia, comenzó a rajar de la independencia desde el púlpito de la Catedral de Lima. El púlpito. ¿Sabes qué es púlpito o no? ¿Tú has visto las iglesias antiguas que tienen unas columnazas y tienen arriba como un pequeño balconcito para uno nomás? Ya se llama púlpito. Y desde ahí los curas daban su sermón. La cosa es que Herrera, ahí pues de la catedral arriba, comenzó a hablar y comenzó a rajar la independencia. Y comenzó a decir, ahí está tu independencia, pues, presidente cada media hora, un desastre. Y todo por no obedecer a Dios, porque Dios designa a los más sabios, a los que tienen mayores condiciones para gobernar. Y eso se llama soberanía de la inteligencia. Eso dijo Herrera. Volvamos a España, a la madre patria, para eliminar este caos que genera la libertad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando Dios creó el paraíso, puso a Adán y Eva. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Pues con libertad comieron el fruto prohibido. ¿Y qué pasó? Desgracia. Ya lo dijo San Agustín. La libertad es causa del pecado. Entonces, la libertad si es mal usada, pues nos lleva a la desgracia, al caos. Eso es malo. De tal manera que Herrera comenzó a escribir en el diario El Comercio todas esas ideas conservadoras. Él comenzó a decir de que hay gente que nace para mandar y gente que nace para obedecer. Y los que nacen para mandar, los que tienen esa condición de mando y preparación, son los designados por Dios. Entonces Dios determina quiénes gobiernan en función a sus condiciones, a su capacidad intelectual. Eso se llama soberanía de la inteligencia. Por ahí va, quizás has escuchado, por aquí, por allá, ¿no? Cuando hay personas que dicen, los que deben gobernarse es gente preparada, ¿no? Por eso es cuando es designado un ministro, ¿no? No, yo soy máster de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Entonces la gente actualmente, qué bacán, es un hombre bien preparado. Pero quizá nos olvidamos que ese máster que él tuvo en Estados Unidos es porque él tenía dinero, ¿no? Y que muchos chicos que quieren estudiar y son muy inteligentes, pero no tienen plata, no pueden estudiar pues en Estados Unidos, ¿no? Pero a nosotros a veces, por los medios de comunicación, nos hacen creer, mira, este hombre es bien preparado, está bien, puede ser un buen ministro de Economía, cuando al final defiende intereses de los empresarios. Ya, pero esa lógica es de Herrera, dice, ¿no? Quien tiene más preparación, quien tiene más éxito en la vida, quien tiene más capacidades intelectuales, ¿no? Porque así lo quiso Diosito, entonces él tiene que mandar, pues así es la vida. Y Dios determina la historia. ¿Quién se enfrenta a Herrera? Benito Lazo y los hermanos Pedro y José Gálvez. Mira, en ese tiempo, estamos hablando de los años 40 del siglo XIX, ya habían algunos centros de estudio, sí, algo informales, pero sobre todo los centros de estudio estaban ligados con las clases más pudientes. Pero ya en la Lima de las primeras décadas del siglo XIX,
ya comenzaron a aparecer pequeños comerciantes, gente que tenía ciertos recursos económicos pero no eran de la alta y también querían que sus hijos estudiaran. Es así que al frente del San Carlos, o ahora es al frente de la casona de San Marcos, está por ahí, tú te vas por Lima, al frente de la casona está un edificio grande que es del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Acuérdate de eso, al frente de la San Marcos, de la casona, hay un edificio grandote que es del Poder Judicial. A la espalda, en los años 40 del siglo XIX, se fundó el Colegio Nacional Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe. Y el primer director del Guadalupe fue un español llamado Sebastián Lorente. Y este Sebastián Lorente, español, trae de su patria y de Europa, un hombre de plata, ¿no?, las ideas liberales, las ideas de decir que todos somos iguales, las ideas que van a fomentar la libre empresa, las libertades individuales y que se van a justificar en las posteriores constituciones del Perú hasta hoy. Cuando se dice, el fin del Estado es la persona humana, ya ese es pensamiento liberal que proviene de esa época, ¿no es cierto? La cuestión es que los liberales van a organizarse en el Colegio Guadalupe. Los hermanos Gálvez, cuando eran muchachitos, estudiaron en el San Carlos, siendo su profesor y director Herrera. Pero cuando los hermanos Pedro y José Gálvez fueron adultos y fueron profesores, se fueron del San Carlos al Guadalupe a trabajar y ahí asumieron las ideas liberales. Mientras que Herrera escribió en el diario El Comercio, que hasta ahora existe, ¿no?, Benito Lazo comenzó a escribir en el diario El Correo Peruano, diario que ahora ya no existe. La cuestión es que Pedro y José Gálvez y Bartolomé Herrera postularon al Congreso, de tal manera que las discusiones entre ambos se llevaron al Parlamento. Por su parte, Benito Lazo escribía, repito, en El Correo, y escribió en primer lugar en respuesta al sermón de Herrera, y por eso apareció el debate entre Herrera y Lazo. Es como ahora cuando a veces nosotros en las redes sociales, en Facebook, ponen un tema controversial y la gente comenta, ¿no? Y nosotros que somos quizás espectadores, estamos muy interesados en el comentario de uno y la respuesta del otro. Ya va a responder, ¿qué le va a decir?, ¿no? Y ya estamos a la expectativa, quizás nos parece graciosa la respuesta, muy ácida, muy así agresiva, ¿no? Y a ver, ¿qué le va a decir el otro? Ya, en ese tiempo no había Facebook, pero estaban los periódicos. Entonces la gente estaba esperando la respuesta de Herrera ante las tesis de Lazo, ¿no? A Lazo le dice, las tesis de Herrera fomentan la opresión, son anticonstitucionales, van en contra de las libertades fundamentales. ¿Cómo puede decir que los más preparados tienen que gobernar? La mayoría tiene que gobernar, dice Lazo. Es la voluntad del pueblo, la voluntad de la mayoría, es lo que quiere la gente. Eso se llama soberanía de la mayoría. Y eso va a ser lo que va a fundamentar muchísimo las posteriores constituciones de nuestra patria. De tal manera que Benito Lazo, Pedro y José Gálvez van a hacer suyas las ideas modernas. Ideas que van a afirmar que los seres humanos somos quienes hacemos la historia. Y este debate se va a desarrollar todavía durante el gobierno de Castilla. Cuando ya, pues, con el paso de los años y aparece la guerra entre España y Perú de 1866, ya el asunto se pone a un costado porque estamos hablando de otro periodo, el de la prosperidad falaz. Pero no deja de ser interesante esta época del romanticismo, ¿no es cierto?, que se llama así porque es un periodo de añoranza por el pasado colonial, que ocurre durante el contexto del primer militarismo y los primeros años de la prosperidad falaz. Bartolomé Herrera representa al bando conservador, campo que va a proponer la soberanía de la inteligencia. Como pensador con ideas feudales, Herrera va a ser partidario de un providencialismo. Considera que de una u otra manera Dios determina la historia del Perú y determina quiénes van a gobernar. La respuesta de los conservadores son los liberales, que se desarrollan sobre todo en el Colegio Guadalupe. Benito Lazo, Pedro y José Gálvez van a defender la soberanía de la mayoría y ellos van a sostener de que los seres humanos libres son los que hacen la historia. Eso asumiendo las tesis de la modernidad, hasta aquel punto del romanticismo.